Timothy, Tim Harper era un estudiante de secundaria común con un secreto extraordinario. A los 16 años, descubrió que tenía la habilidad de viajar en el tiempo. No era algo que hubiera pedido ni siquiera comprendido al principio. Ocurrió una tarde lluviosa cuando estaba hurgando en el ático de su difunto abuelo. Entre las cajas llenas de polvo y los objetos olvidados, encontró un peculiar reloj de bolsillo. Su esfera estaba grabada con símbolos extraños y sus manecillas se movían al revés. Cuando Tim lo dio cuerda, el mundo a su alrededor se volvió borroso y de repente estaba en el mismo ático, pero décadas antes. Al principio, Tim pensó que era un sueño. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que el reloj era real, y también su capacidad para viajar en el tiempo. Experimentó con cautela, retrocediendo algunas horas para corregir errores o revivir momentos que disfrutaba. Pero todo cambió una fatídica noche cuando tropezó con un inquietante trozo de historia. Tim era un aficionado a la historia y le encantaba bucear en periódicos viejos y archivos. Un día, mientras investigaba para un proyecto escolar, se encontró con un titular de 1985. La tragedia azota a la pequeña ciudad, explosión en planta química mata a 200 personas. El artículo detallaba una explosión catastrófica en una planta química local que había devastado el pueblo de Willow Creek, a solo unos kilómetros de donde vivía Tim. La explosión no solo se había cobrado vidas, sino que también había dejado el medio ambiente del pueblo envenenado durante décadas. Lo que más impactó a Tim fue la fecha de la explosión, 15 de octubre de 1985. Se dio cuenta de que si podía viajar a ese día, podría evitar el desastre. Pero alterar el pasado era arriesgado. Su abuelo le había advertido sobre los peligros de meterse con el tiempo, y Tim ya había experimentado las consecuencias de incluso pequeños cambios. Una vez, había retrocedido para salvar a un compañero de clase de reprobar un examen. Aún así, la idea de salvar 200 vidas era demasiado convincente para ignorarla. Tim decidió correr el riesgo. En la noche del 14 de octubre de 1985, Tim dio cuerda al reloj de bolsillo y se concentró en la fecha. El mundo a su alrededor se disolvió en un torbellino de luz y sonido. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en medio de Willow Creek. El pueblo se veía diferente, más pequeño, más tranquilo y menos desarrollado. La planta química se alzaba a la distancia, sus chimeneas vomitando nubes hacia el cielo. Tim sabía que tenía que actuar rápidamente. La explosión estaba programada para ocurrir a las 3 de la tarde del día siguiente. Necesitaba averiguar qué la causaba y detenerla. Pero como adolescente del futuro, no tenía credibilidad. Nadie le creería si simplemente les advertía sobre el desastre. Necesitaba un plan. La primera parada de Tim fue la biblioteca local, donde pasó horas investigando sobre la planta química. Descubrió que era propiedad de un hombre llamado Victor Grayson, un industrial adinerado con fama de escatimar en medidas de seguridad. La planta producía un químico llamado Termex. Tim sospechaba que la negligencia o el equipo defectuoso podían haber causado la explosión. A continuación, Tim buscó a alguien que pudiera ayudarlo. Encontró una aliada inesperada en Maggie Carter, una joven periodista del Willow Creek Gazette. Maggie era astuta, curiosa y no temía hacer preguntas difíciles. Tim se acercó a ella con una historia inventada, alegando ser un denunciante de la planta. Le dijo que tenía evidencia de violaciones de seguridad que podían llevar a un desastre. Maggie fue escéptica al principio, pero el conocimiento de Tim sobre las operaciones de la planta la convenció de investigar. Juntos, profundizaron, descubriendo un rastro de informes de seguridad ignorados e inspectores sobornados. También descubrieron que Victor Grayson había ordenado recientemente aumentar la producción de la planta, sometiendo el equipo envejecido a una tensión inmensa. Para la mañana del 15 de octubre, Tim y Maggie habían reunido suficiente evidencia para enfrentar a Grayson. Llegaron a la planta y exigieron hablar con él. Grayson, un hombre alto e imponente con un semblante frío, desestimó sus preocupaciones. ¿Crees que no conozco mi propio negocio?, se mofó. Esta planta es perfectamente segura. Ahora váyanse antes de que llame a seguridad.
Tim sabía que se les acababa el tiempo. Decidió tomar cartas en el asunto. Mientras Maggie distraía a Grayson, Tim se coló en la sala de control. Usando su conocimiento del futuro, localizó la válvula defectuosa. Pero mientras se acercaba a ella, sonó una alarma y los guardias de seguridad irrumpieron en la sala. Tim fue arrastrado de vuelta a la oficina de Grayson, donde el industrial estaba furioso. ¿Quién eres, niño? ¿Y cómo sabes tanto sobre mi planta? Tim no tuvo más opción que revelar la verdad. Vengo del futuro, dijo. Si no cierras la planta ahora mismo, va a explotar. Cientos de personas morirán, incluyéndote a ti. Grayson se rió, pero Maggie dio un paso al frente. Víctor, escúchalo. He visto los informes. La planta no es segura. Si no actúas ahora, serás responsable de una masacre. Por un momento, Grayson vaciló. Luego, con un movimiento de su mano, ordenó evacuar la planta. Tim y Maggie ayudaron a guiar a los trabajadores a salvo, pero cuando llegaron a las puertas, un rugido ensordecedor sacudió el suelo. La explosión había comenzado. Tim, Maggie y los trabajadores miraron horrorizados como la planta era envuelta en llamas. Pero gracias a sus esfuerzos, todos habían escapado a tiempo. El pueblo se salvó, aunque la planta fue destruida. Grayson fue arrestado por negligencia y el reportaje de Maggie la convirtió en una periodista célebre. Tim sabía que era momento de regresar a su propio tiempo. Se despidió de Maggie, quien prometió guardar su secreto. Mientras daba cuerda al reloj de bolsillo, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había cambiado el pasado, pero no tenía idea de lo que el futuro depararía. Cuando Tim abrió los ojos, estaba de nuevo en el ático de su abuelo. El reloj de bolsillo se sentía más pesado en su mano, como si hubiera absorbido el peso de su viaje. Corrió a su computadora y buscó noticias sobre Willow Creek. Para su alivio, no encontró registros de una explosión en 1985. En cambio, descubrió que el pueblo había prosperado, gracias a los esfuerzos de una periodista llamada Maggie Carter, quien se había convertido en una reconocida defensora de la seguridad laboral. Tim sonrió, sabiendo que había hecho la diferencia. Pero al mirar el reloj de bolsillo, no podía evitar la sensación de que su viaje estaba lejos de terminar. En algún lugar, en la vasta extensión del tiempo, otro desastre podría estar esperando, y Tim estaría listo para detenerlo. Años después, Tim se convirtió en historiador, usando su conocimiento del pasado para moldear un futuro mejor. Mantuvo el reloj de bolsillo oculto, usándolo solo cuando era necesario. Un día, mientras investigaba la vida de su abuelo, encontró una carta dirigida a él. Decía: querido Tim, si estás leyendo esto, significa que has descubierto el reloj y su poder. Si te gustan nuestras historias, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte historias emocionantes todos los días. También puedes compartirlo con tu familia y amigos y escuchar la historia juntos. Te amo.